Hermanos, en esta hora yendo a la palabra de nuestro Dios, y le vamos a invitar que abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, te damos gracias por tu palabra leída, Padre. En dependencia, Señor, de ustedes, venimos nuevamente delante de su presencia, rogándole, pidiéndole, Dios mío, que nos ayude en esta tarde, que su nombre sea glorificado, Señor, a través de la enseñanza de su palabra. Creemos que su palabra es poder y autoridad, y que nunca, Señor, viene vacía. Yo creo, Señor, que hay necesidad en medio nuestro, y conforme a esa necesidad, Señor, háblanos, capacítanos, prepáranos, enséñanos, Señor amado, para honra y gloria suya. Toda obra infructuosa de las tinieblas, toda obra contraria que se quiera oponer a la predicación de tu palabra, todo plan contrario del enemigo sea destruido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por tu poder, Señor, ninguna fuerza contraria, Padre, podrá, Señor, detener la predicación de tu palabra. Glorifíquese en cada vida, Señor, que va a oír tu palabra en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para honra y gloria suya. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa hora, y estaremos meditando, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, y bajo el tema el discipulado. Amén. El discipulado, amados hermanos, podemos añadirle el discipulado bíblico, porque es a través de la palabra de nuestro Señor que vamos a aprender en esta hermosa tarde. La semana, o hace unas semanas, hermanos, o días atrás, estuvimos hablando acerca de la gran comisión, de este encargo, de este mandato que nuestro Señor Jesucristo le dejó a sus discípulos antes de que Él ascendiera hacia el trono de su Padre. Vimos, hermanos, cómo Él, con toda la autoridad que le había sido dada por el Padre, está mandando a sus discípulos a que vayan por todo el mundo, por todas las naciones, por todos los rincones, hermanos, bajo el cielo, a que prediquen el Evangelio. Amén. A que hagan discípulos, a que los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y a que les enseñen a guardar los mandamientos que Él ha dejado en su palabra. Esa es la tarea, ese es el encargo que Jesús le da a sus discípulos, y lo vimos que se cumple, hermanos, tal así el Espíritu Santo obrando, haciendo, hermanos, la parte que le corresponde, Dios permitiendo persecuciones para que la iglesia se esparciera. Los que estaban siendo esparcidos iban predicando el Evangelio por todos lados, hermanos, hasta que un día llegó a nuestras tierras, a nuestros rincones, porque así, hermanos, estaba establecido, así lo había mandado nuestro Señor Jesucristo, y siempre Dios, hermanos, preparó, se reservó en medio de persecuciones, de amenazas, de cosas contrarias que se levantaron en contra de la iglesia. Dios siempre se reservó un remanente para que hiciera su trabajo y cumpliera así con la misión que Él les había encomendado. Vimos, hermanos, el significado de discípulo. El significado de discípulo es, hermanos, un aprendiz, un alumno, alguien que siempre está aprendiendo de su maestro por medio de instrucción, por medio de enseñanza.
Alguien, hermanos, que siempre está interesado en imitar y siempre hay un gran anhelo en él, hermanos, de ser como su maestro. Este es un discípulo. Ese es el significado, la definición que nosotros encontramos, hermanos, al buscar qué es un discípulo. Alguien que está siendo instruido por un maestro y anhela ser como su maestro. Vemos que en la palabra de Dios, discípulos, hermanos, cubre un término, es un término bastante amplio que cubre diferentes áreas. No solamente se le llama discípulos a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, sino que encontramos en la Escritura que se nombran discípulos a diferentes grupos. Por ejemplo, los fariseos, hermanos, ellos tenían sus discípulos. Vemos también a Juan el Bautista, que era un hombre recto, enviado por Dios, tenía también sus discípulos, personas que eran seguidores de estos hombres. Y en la Biblia encontramos, hermanos, los discípulos que sobresalen en la Escritura son los 12 discípulos que nuestro Señor Jesucristo llamó durante su ministerio terrenal. En Marcos capítulo 3, en su versículo 13, dice la Escritura que después Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él, dice, y estableció a 12 para que estuviesen siempre con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fue Jesucristo, hermanos, quien estableció a los que él quiso, dice la palabra en Marcos capítulo 3, verso 13. Y en el capítulo 10 de Mateo vemos, hermanos, que allí Mateo les nombra que estos hombres eran discípulos. Dice la Escritura: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y da el nombre de los 12 discípulos que Jesús llamó. Amén. Estos eran aprendices, estos eran alumnos, estos eran personas que estaban con Jesús siempre aprendiendo de Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesús, siguiendo, hermanos, las pisadas de Jesús. Ellos estaban ahí con él. Pero también la Biblia nombra, hermanos, discípulos a todos los seguidores de Jesús en general. Vemos un pasaje en Lucas capítulo 19. En Lucas capítulo 19 vemos que la Biblia también nombra discípulos a todos en general, no solo a los 12 que estaban con Jesús o que Jesús había nombrado, sino que dice el verso 37 de Lucas 19, dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud, ¿de qué dice? De los discípulos. Era una multitud, no está hablando de 12. Dice que esta multitud, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en la tierra y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Vemos que ahí, hermanos, Lucas está llamando a una multitud de gente que seguía a Jesús. Los está llamando discípulos de Jesús. Amén. Los está llamando discípulos. Encontramos también, hermanos, de que la Escritura le llama, hermanos, discípulos a aquellas personas que estaban de alguna manera detrás de Jesús, aprendiendo, siendo enseñadas, pero al final, hermanos, por ellos mismos se identificaron que eran falsos discípulos. Vemos un claro ejemplo en Juan capítulo 6. Amén. Juan capítulo 6, versículo 60. Ahí Jesús está enseñando la palabra a todos sus oidores, a todos sus seguidores, a sus discípulos. Y dice: al oírlas,
muchos de sus discípulos, oiga esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Le dice Jesús: si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, dice Jesús. Le está diciendo a sus discípulos, a sus seguidores, a una multitud de discípulos. Jesús les está diciendo: hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, oiga esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, dice la Escritura. Nos damos cuenta, amados hermanos, que la Biblia también nombra discípulos a esta gente que era gente incrédula, que estaba tras Jesús, pero no creían en Jesús. Amén. No creían en Jesús. Cuando eran confrontados por las enseñanzas de Jesús, se rehusaban a creer, rechazaban lo que Jesús enseñaba, no lo aceptaban como el pan que había venido del cielo para dar vida a los hombres. Esa es la enseñanza que le está dando en el capítulo 6 de Juan a los discípulos. Y estos hombres no lo aceptaron, prefirieron irse. Desde ese día dice que ya no estuvieron más con Jesús. Amén. Vemos entonces, hermanos, que la palabra discípulo cubre diferentes grupos de personas hablando bíblicamente. Vemos también en la Escritura que los nuevos conversos en la iglesia, a ellos también se les he llamado discípulos. Si usted mira el capítulo 6 del libro de Hechos, el capítulo 6 del libro de los Hechos, miramos allí lo que Lucas también narra y dice: en aquellos días, como creciera, oiga esto, el número de los discípulos. Lucas está diciendo que en esos días el número de los discípulos estaba creciendo. Ya no eran más 12, ya no eran 120. Ya hemos visto que había un grupo de 3,000, había otro grupo de 5,000 que habían venido arrepentidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Lucas que en esos días el número de los discípulos estaba creciendo. Dice, hermanos, en el versículo 2, entonces los 12 convocaron, oiga esto, a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Convocaron a quienes, a la multitud de los discípulos. Vemos en el versículo 7, dice la Escritura: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También dice: muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Nos damos cuenta entonces a través de la Biblia que a todos los que después de que Jesús ascendió al cielo, después de que el evangelio se comenzó a extender, hermanos, a ser predicado, todos los que venían al camino de la verdad, todos los que se acercaban por la fe en Cristo Jesús, hermanos, a Dios, todos ellos eran llamados discípulos. Amén. Eran llamados discípulos. En el capítulo 11 de Hechos, nosotros miramos que a estos discípulos les cambiaron el nombre. En el verso 26, capítulo 11 de Hechos, versículo 26, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Que dice ese renglón que sigue: y a los discípulos se les llamó
cristiano por primera vez en Antioquía. Amén. Y desde el capítulo 26 de Hechos, hermanos, en adelante no volvemos a encontrar la palabra discípulo en la Escritura. Desde el capítulo 26 de Hechos no volvemos a encontrar la palabra discípulo en la Escritura. Se les comenzó a llamar cristiano. Es verdad que se les comenzó a nombrar así, hermanos, en un tono despectivo, como burlas, como estos seguidores de Cristo. Así se les comenzó a llamar, y desde ahí en adelante, hermanos, los discípulos del Señor fueron llamados con ese nombre. Amén. Así que entendemos, hermanos, que un discípulo de Cristo es una persona que se ha arrepentido de sus pecados, una persona que ha nacido de nuevo y ha puesto la fe en el sacrificio de Cristo para salvación. Y ahora, hermanos, esta persona vive buscando día con día parecerse a su maestro. Amén. Vive buscando día con día por medio de la palabra y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo parecerse cada día más a su maestro. Ese es un discípulo, hermanos. Amén. Ese es un discípulo de Cristo. Una persona que anhela ser como su maestro. Una persona que día con día, hermanos, se esfuerza, se esmera. Día con día busca las enseñanzas de su maestro para imitarlo, para seguirlo, para hacer lo que su maestro hizo, para responder como su maestro respondió, para caminar en obediencia como nuestro maestro lo hizo, para, hermanos, ser ejemplo donde quiera que nuestro maestro iba. Eso es un discípulo cristiano. Y en nuestros días, hermanos, esta palabra discípulo o discipulado, como nosotros hemos escuchado en esta tarde, no se menciona, hermanos, con mucha frecuencia dentro de la iglesia, y tiene una gran importancia para la iglesia del Señor. Si usted se da cuenta, hermanos, hoy en día la gente prefiere cambiar un mensaje que trae enseñanza, que trae crecimiento espiritual para nuestra vida, por un mensaje, hermanos, que nos llena de emoción. Amén. Por un mensaje que nos lleva, hermanos, a hacer cuantas cosas. Por un mensaje donde, o un tiempo, hermanos, donde lo que hay son gritos, lo que hay son, hermanos, tantas emociones, tantas cosas, pero no hay una enseñanza acerca de la palabra de nuestro Dios. Y como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos, hermanos, a saber cada día más de nuestro Dios. Como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros necesitamos saber cuáles son las características de un discípulo verdadero. Necesitamos saber el costo, hermanos, que el discípulo de Jesús, hermanos, debe de sufrir. Necesitamos saber todas esas cosas que están en la palabra de nuestro Dios para así, hermanos, poder crecer, poder, hermanos, madurar, poder conocer más a nuestro maestro y vivir como él, hermanos, vivió en esta tierra. Juan capítulo 2 o primera de Juan 2:6 dice que el que permanece en él debe de andar como él anduvo, dice la Biblia. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vemos entonces en el versículo que nosotros hemos tomado, Mateo capítulo 28, versículo 19. Nosotros miramos, hermanos, el medio que Jesús nos da para discipular. El medio que Jesús nos da para discipular. Encontramos ahí, dice Jesús, por tanto, sabiendo que yo tengo la autoridad, sabiendo que yo tengo el poder, dice Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un testimonio público de que ahora ellos se convertían en seguidores de Jesús.
Pero Jesús no se queda allí, sino que en el verso 20 nos menciona el medio con que nosotros tenemos que discipular. Y Jesús dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice Jesús. Amén. La enseñanza, hermanos, la doctrina, la instrucción es el medio que Jesús nos da para nosotros discipular a los nuevos conversos. Para nosotros discipular, hermanos, a la iglesia. Para nosotros discipular a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Es la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Amén. Porque es lo que ha pasado, hermano, lo que pasa, está pasando en nuestros días y siempre ha sido así. Que las personas vienen, hermanos, a los pies de Cristo, pero no son enseñadas. Se les predica el mensaje del evangelio, que Cristo, hermanos, murió, pagó el precio por sus pecados, que solamente a través de Cristo pueden ser salvos, pueden llegar al cielo. Las personas vienen a los pies de Cristo, pero se quedan estancadas, no hay un crecimiento espiritual en sus vidas. No saben cómo conducirse, hermanos, no saben cómo caminar. Y es lo que Jesús está diciendo, que no solamente es ir a anunciar el evangelio, sino que también, dice Jesús, hay que discipularlos, hay que enseñarles que guarden todas las cosas que Él os ha mandado. Amén. Que Él os ha mandado. Es específico nuestro Señor en su palabra. No cosas, hermanos, que la palabra de Dios no dice, sino cosas que Él os ha mandado. La enseñanza es de vital importancia para los nuevos conversos. Amén. Y este es un trabajo, hermanos, que toda la iglesia lo puede hacer. Toda la iglesia lo puede hacer. Usted, como líder en su casa, puede discipular a sus hijos, puede discipular a los que están cerca de usted. Usted, hermanos, que invitó a alguien a la iglesia y esta persona aceptó a Cristo, vino arrepentido a los pies de Cristo. Usted que tiene esa confianza con Él, puede acercarse a Él y enseñarle lo que la palabra del Señor dice. Amén. ¿Cómo tenemos que caminar? Podemos comenzar, hermanos, desde la vida nueva que hoy tenemos en Cristo Jesús. Podemos enseñarles que hoy, hermanos, hemos sido justificados. Tenemos una nueva posición en Cristo. Podemos enseñarles que hoy tenemos promesas en Cristo, hermanos. Podemos enseñarles las cosas que debemos de dejar y las cosas que debemos añadir a nuestra vida cristiana como discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que el conocimiento es bastante limitado en la vida de la iglesia en nuestros tiempos. Y poca gente, hermanos, está ayudando a nuevos conversos a que estos crezcan en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Por eso mucha gente fácilmente es engañada. Porque no hay conocimiento, no hay crecimiento, no hay raíz, hermano, no hay profundidad. El enemigo viene con facilidad, hermanos. Un lobo de esos vestidos de oveja los engaña fácilmente. Perturba nuestra mente fácilmente, hermanos, por la falta de conocimiento, por la falta de discipulado. Jesús está diciendo que no solo hagan su confesión pública, sino que también sean enseñados, que guarden todas las cosas que os he mandado, dice Jesús. Amén. La enseñanza, hermanos, es el medio que Jesús nos está dando para que nosotros discipulemos a los nuevos conversos. Enseñar, hermanos, no solo es impartir el conocimiento de las Escrituras, sino también, hermanos, que esto implica que el discípulo debe demostrar, hermanos, cómo obedecer lo que el Señor está mandando. Amén. No es solo, hermanos, ir y dar el conocimiento, dar la enseñanza. Claro, esto, hermanos, puede traer cambios, puede traer fruto,
Pero si enseñamos, hermanos, aplicando la enseñanza a nuestras vidas, traerá, hermanos, mayor provecho para la vida del oyente. Amén. Traerá mayor provecho para la vida del oyente. Si nosotros vamos con el nuevo converso y le decimos: ahora tienes un Padre en los cielos, con el cual debes de hablar, con el cual debes de orar, al cual debes de pedirle. Ahora tienes un Padre que nos ha dado su palabra, la cual debes de estudiar. Si nosotros enseñamos esto, hermanos, esto puede traer fruto. Pero si nosotros lo aplicamos a nuestras vidas, si nosotros los mostramos como ejemplo, si nosotros llamamos al nuevo converso y le decimos: hermano, tienes una hora de tu tiempo, quiero ir y orar contigo. Tienes una hora de tu tiempo, quiero ir y leer un libro de la palabra del Señor contigo. Esto, amados hermanos, traerá mayor provecho en la vida del nuevo converso y en la vida de aquel discípulo que está enseñando lo que la palabra del Señor dice. Amén. Debemos de enseñar con el conocimiento, pero también, hermanos, con el ejemplo. Mateo capítulo 5, en su versículo 19, encontramos allí un versículo de la palabra de nuestro Dios que dice: nuestro Señor Jesucristo, hablando de que Él vino para cumplir la ley, y dice Jesús, de manera, dice Jesús, que cualquiera que quebrante, oiga esto, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús está diciendo: cualquiera que tome por cosa liviana un mandamiento y así enseñe este mandamiento, dice Jesús, así será tomado él en el reino de los cielos. Amén. Cualquiera que tome por insignificante un mandamiento, por muy pequeño que sea, dice Jesús, así, dice, será tomado él también como insignificante en el reino de los cielos. Y no solo dice Jesús que lo tome, sino que también así enseña a los demás. Este hombre tendrá, hermanos, su resultado, su consecuencia. Mas a cualquiera, dice Jesús, que los haga, que practique los mandamientos, que obedezca los mandamientos y en esa obediencia los enseñe, hermano, dice Jesús, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vemos, hermanos, que es necesario la enseñanza, pero también, hermanos, la obediencia, la práctica, el ejemplo a lo que nosotros enseñamos. Encontramos otro versículo de la palabra del Señor en el libro de Tito capítulo 2, versículo 7. El apóstol Pablo está escribiendo a este hombre y le está diciendo que es necesario que él enseñe allí donde, en donde él fue dejado, para que enseñara, hermanos, a hombres, a jóvenes, que él instruyera a hombres para que tomaran el cargo como ancianos. Y en el capítulo 2 de Tito, en el versículo 7, Pablo, inspirado por el Espíritu, en el verso 6 le dice: exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, que sean sabios, que sean sensatos. Pero ¿qué le dice Pablo en el 7? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, dice la palabra del Señor. Amén. Tito ha sido puesto ahí para que enseñe,
para que capacite, para que Él, hermanos, establezca ancianos en esa ciudad. Él ha sido puesto ahí para que enseñe a las ancianas, para que enseñe a las mujeres, para que enseñe a los jóvenes. Pero Pablo le hace, hermanos, énfasis en esto. Exhórtalos, enséñales a que sean prudentes, anímalos a que sean sabios. Amén. Pero dice el apóstol, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, como ejemplo en la enseñanza, como ejemplo en integridad, como ejemplo en seriedad, como ejemplo en palabra sana e irreprochable, dice la Escritura. Amén. Tenemos, hermanos, que enseñar, que discipular con el conocimiento, con la doctrina, instruir en la doctrina a los nuevos conversos, pero también, hermanos, es necesario enseñar con nuestro ejemplo. Amén. Y eso es lo que cuesta, hermano. Eso es lo que cuesta. Porque cargar a otro, eso es fácil. Mateo 23 dice que aquellos hombres se sentaban en la cátedra de Moisés, poniendo cargas a los demás hombres que ellos ni con un dedo movían. Amén. Ni con un dedo movían, hermanos. Esto es fácil. Pero aplicar la enseñanza, obedecerla, hermanos, enseñar con el ejemplo, esa es otra cosa. Y como iglesia del Señor necesitamos, hermanos, eso. Necesitamos para ayudarnos unos con otros, para ayudar a los nuevos conversos, hermanos, a que ellos también crezcan en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor, dándoles ejemplos cómo se vive hoy la vida cristiana en Cristo Jesús, cómo se camina, hermanos. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vemos también, hermanos, el apóstol Pablo, él se hace llamar una y otra vez en la Escritura como imitador de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 11 de 1 Corintios, en el verso 1, el apóstol le dice a los corintios: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Así como yo de Cristo. Vemos que estos hombres enseñaban con el ejemplo. Daban, hermanos, la doctrina, enseñaban. Él en el mismo capítulo 11 les dice, en el verso 25, si no me equivoco en adelante, le dice a los corintios: porque yo mismo, oiga lo que el apóstol dice, yo mismo recibí del Señor lo que os he enseñado. Amén. Lo que los he enseñado. Y ¿cuál era la enseñanza que el apóstol le da ahí? ¿Cómo se debería de tomar la cena del Señor? ¿Cuáles eran los ingredientes? ¿Cuál era el propósito de ello? Y el apóstol daba ejemplo, hermanos, en esto. Y él dice: yo mismo recibí del Señor lo que os he enseñado. Y él es el que les está diciendo: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hombres que daban ejemplo donde quiera que ellos iban, en todas las áreas de su vida. Sacrificaron, hermanos, muchas cosas. Hicieron cosas que no tenían que hacerlas ellos, que no era derecho de ellos hacerlas, pero las hicieron para dar ejemplo a los nuevos conversos. Donde llegaban, hermanos, si usted mira 2 de Tesalonicenses capítulo 2, alabado sea el nombre de nuestro Dios. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. El apóstol ahí dice: pero os ordenamos, hermanos, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Oiga esto: y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ellos enseñaban no solo con instrucción, sino también, hermanos, con el ejemplo. Verso 7: porque vosotros mismos sabéis, oiga esto, de qué manera debéis imitarnos,
Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, dice el apóstol. Ellos estaban dando ejemplo, hermanos. Ellos estaban enseñando con la instrucción bíblica y también con el ejemplo. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros, dice, no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, oiga lo que el apóstol dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis, dice la Escritura. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Esto trae un resultado grandioso a la vida de los nuevos conversos. Amén. Se debe de enseñar instruyendo con la palabra y dando ejemplo, hermanos, nosotros como discípulos ya mayores, ya maduros, hermanos, de cómo se debe de vivir la vida cristiana. De cómo debemos, hermanos, de caminar en cada área de nuestras vidas, como padre, como hijos, como hermanos en Cristo, como esposos, como esposas, como miembros de la iglesia, como empleados, hermanos. Cómo debemos vivir la vida hoy en Cristo. Amén. Todo eso, hermanos, se debe de enseñar con la doctrina bíblica, la enseñanza bíblica, pero también con nuestro ejemplo, como estos hombres lo hacían. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Usted mira el libro de los Hechos capítulo 20. El apóstol Pablo ahí en el verso 17. Enseñando, hermanos, a los ancianos de la iglesia de Éfeso y otro grupo de ancianos ahí. Dice la Escritura, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Oiga bien, ¿a quién está haciendo llamar? A los ancianos de la iglesia, no por viejitos, sino, hermanos, por maduros espiritualmente. Los hizo llamar y dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Amén. Les está diciendo, ustedes saben cómo yo he caminado como anciano, como pastor, como maestro. Ustedes saben cómo he caminado desde el día que entré. Ustedes saben cuál ha sido mi conducta en medio de toda esta gente. ¿Cuál ha sido? Dice el apóstol Pablo, verso 19. Yo, dice el apóstol, he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y con muchas pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como en nada, dice, que me fuese útil, he rehuido de anunciaros, oiga esto, y enseñaros públicamente y por las casas. El apóstol está haciendo, hermanos, está apelando a su testimonio. Le está diciendo a los demás ancianos, yo les he enseñado, no solo con la instrucción bíblica, sino también con el ejemplo, cómo se debe de servir al Señor con toda humildad, cómo se debe servir al Señor con lágrimas y pruebas, cómo se debe servir al Señor en medio de las acechanzas de los opositores, cómo se debe servir al Señor con todo esto, anunciar y enseñar públicamente y en las casas el evangelio. Amén. Debemos de enseñar, hermanos, con el ejemplo. El versículo 26 de este mismo capítulo, mire lo que el apóstol dice, verso 26. Por tanto, dice el apóstol, teniendo este ejemplo, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a quienes, a los discípulos. Por tanto, velad, oiga esto, acordándoos. El apóstol una vez más lo lleva a que se acuerden de sus enseñanzas, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis, dice el apóstol, que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En esto, oiga esto, en esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Preparar una enseñanza, hermanos, para motivarlo, para amonestarlo, para exhortarlo a usted que ayude a los demás, eso es sencillo. Amén. Pero, hermanos, hacerlo con el ejemplo, esto es de gran bendición, hermanos, para la vida del oyente. Más en nuestros tiempos, hermanos, en nuestros tiempos, que la gente, hermanos, la iglesia se ha acostumbrado a eso, se ha acostumbrado a eso. Amén. Aquel que enseña, hermanos, dé de ejemplo en lo que está enseñando. Amén. Porque no podemos, hermanos, exhortar a la iglesia a que se santifique cuando yo vivo una vida a mi manera. No podemos exhortar a la iglesia, hermanos, a que ayune, a que ore cuando yo no lo estoy haciendo. No podemos exhortar a la iglesia a que se congregue cuando yo, hermanos, ando vacacionando la mayor parte del año. Amén. Claro, hay tiempo para todo. Podemos tomar un tiempo, hermanos, ordenadamente con la familia. Eso no es ningún pecado. Pero ahora, hermanos, dejar de congregarnos por día, por meses, y luego venir a enseñar sobre cómo debemos de congregarlos. Enseñar a la iglesia a cómo debe de dar, hermanos, para la obra del Señor. Eso bíblicamente cualquiera lo puede hacer, pero con el ejemplo. Hermanos, eso es lo que necesitamos hacer. Cómo se debe ayudar a los necesitados, hermanos, a los que de verdad, hermanos, están en necesidad. Con el ejemplo, hermanos, debemos de hacerlo. Amén. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice: vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Tenemos que enseñarles a que guarden, pero también nosotros tenemos que guardar y obedecer lo que nuestro Señor Jesucristo los está mandando a través de su palabra. Amén. ¿Cuál es el propósito del discipulado? ¿Cuál es el propósito, hermano, del discipulado? Vaya conmigo a la carta a los Colosenses. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Yo sé que usted quisiera un mensaje donde anduviera corriendo a la par suya ahorita, echando fuera demonios que no tiene. Amén. Pero es importante la enseñanza de la Escritura. ¿Cuál es el propósito del discipulado? Capítulo 1 de Colosenses, versículo 24 en adelante, el apóstol Pablo está hablando acerca del ministerio que se le ha sido encomendado a él. De cómo, hermanos, con gozo él ha sufrido, ha hecho lo que Dios le ha encomendado, está haciendo la obra del Señor. Y el verso 26 dice: el misterio, está hablando de lo que Dios le reveló
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, dice, ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria y de este misterio entre los gentiles. ¿Quién es este misterio? Dice Pablo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza. Y luego dice el apóstol, ese Cristo a quien anunciamos, a quien predicamos. Esto habla de la gran comisión. Amén. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Es lo que Pablo dice. Ese es el Cristo a quien anunciamos, a quien predicamos, amonestando. Esta palabra habla de exhortar, de aconsejar, de hermanos, de advertir al oyente, de confrontar el pecado de la persona con mansedumbre. Amén. Dice Pablo, no, a este Cristo nosotros les anunciamos, pero no solo eso, dice también amonestamos a todo hombre. Y no solo amonestamos, sino dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Esa es el propósito del discipulado, hermanos. El propósito del discipulado. Nosotros anunciamos a Cristo. Cuando las personas vienen a Cristo, les enseñamos, les exhortamos a cómo deben de caminar. Les enseñamos, hermanos, con la sabiduría dada por Dios, con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa palabra perfecto habla de madurez, habla de crecimiento espiritual en la vida del oyente. Y es lo que, hermanos, ese es el propósito del discipulado. ¿Por qué es importante el discipulado? Porque es a través de la enseñanza de la Escritura que nosotros, hermanos, vamos pareciéndonos más a Cristo, perfeccionándonos, asemejándonos más a Cristo. Es a través de la enseñanza de la Escritura que nosotros vamos creciendo espiritualmente. Es a través de la enseñanza que nuestra fe, hermanos, comienza a profundizarse, a arraigarse, a establecerse, hermanos, con firmeza en la verdad. Ese es el propósito del discipulado. Por eso es tan importante, como decía al principio, por la falta de discipulado, hermanos, muchas vidas carecen de madurez espiritual. Carecen de madurez espiritual. Y han pasado años y años y años, y usted los viene a ver, son niños espirituales, hermano, que no se encuentra la forma de cómo tratar con ellos. Todo les ofende, todo les molesta, por todo se quejan, por todo murmuran. Y no fuera solo eso, sino que aparte son seducidos fácilmente por los falsos maestros, por la falta de madurez espiritual. Todo esto, amados hermanos, es importante que nosotros como discípulos de nuestro Señor Jesucristo seamos enseñados a través de la palabra donde quiera que nosotros vayamos, hermano. Donde quiera que nosotros vayamos. No se tienen que fijar, lo primero ustedes, a ver aquí dónde se sientan las hermanas, dónde se sientan los hermanos, a ver si usan manto o no usan manto. Lo que ustedes deben de fijarse, hermanos, llegar a una iglesia, a cualquier país, en cualquier ciudad, si hay enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Porque es lo que necesitamos, hermano. Enseñanza de la palabra de nuestro Dios para crecer, para madurar, para cada día, hermano, ser buenos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la palabra nos confronte día con día. Amén. Que no salgamos del culto diciendo qué divertido estuvo el servicio, ese pastor es bien risueño y qué chistes más bonitos que cuentan. No, hermano, que salgamos redarguidos diciendo: Señor, de verdad he descuidado esta área en mi vida.
De verdad han pasado años y no tengo la madurez suficiente como discípulo, como seguidor suyo. De verdad, Señor, que no estoy obedeciendo los mandamientos principales que usted me está mandando en su palabra. Ese debe de ser el objetivo de todo oyente cuando venga, hermanos, a oír la palabra. Que los amigos salgan confrontados, hermanos, que salgan mirando la condición en la que ellos están viviendo fuera de Cristo. Amén. Y la esperanza que hay, hermanos, en Cristo Jesús. Pero necesitamos la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Para eso dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 11, que Dios estableció ministerios. Dice, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos. Amén. De perfeccionar a los santos, de llevarlos a la obediencia a Cristo por medio de la palabra, hermanos. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de estos ministerios que Dios ha establecido, hermanos. Amén. De que estos hombres prepararan, capacitaran, a través de la palabra perfeccionaran a los santos para la obra del ministerio, que a través de la enseñanza de la palabra todos, hermanos, llegaran a entender de que somos un cuerpo en Cristo Jesús, de que solamente hay una fe, de que solamente hay un Señor, de que solamente hay un Dios y Padre de todos. Que todos, hermanos, a través de la enseñanza tengamos un conocimiento de quién es el Hijo de Dios y que crezcamos, hermanos, en totalidad a la integridad de ese Señor que la Biblia nos presenta. Ese es el propósito: crecer, madurar, conocer. ¿Con qué fin? Dice el verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. Oiga esto, este es el propósito, de que no caigamos, hermanos, en las garras del enemigo, de estos engañadores, en que no nos dejemos mover, hermanos, de la fe, de la verdad, sino, dice el apóstol en el verso 15, que siguiendo la verdad, dice, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, dice la Escritura. Ese es el propósito, crecer. Ese es el propósito del discipulado, madurar, hermanos, parecernos más a Cristo, conocer quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es, hermanos? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Con el propósito de imitarlo, de seguir su ejemplo. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Pero todas estas cosas se omiten en la mayor parte de congregaciones en nuestros tiempos. Ahora se enseñan cómo sacar el campeón que hay en ti. Te llevan a soñar. Piensa en Disneylandia. Piensa en los negocios que quieres tener, cuántos empleados quieres, cuánto dinero quieres generar. Sueña, 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 soñador. Eso es lo que se enseña, hermanos. Omiten toda esta verdad, por eso no hay crecimiento. Lo que hay es avaricia, lo que hay es codicia, lo que hay es, hermanos, un dominio total de las obras de la carne en el corazón de estas personas. Porque no están siendo enseñados, no están siendo discipulados, no se les está diciendo que deben de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Necesitamos, hermanos, el discipulado para madurar, para crecer, para poder, hermanos, tener un conocimiento de nuestro Dios. El apóstol Pablo se empeñaba en esto. En Hechos capítulo 20, en el verso 7, nosotros encontramos, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Oiga esto, Pablo les enseñaba, dice la Escritura. Amén.
Pablo les enseñaba. Ellos, hermanos, se preocupaban por discipular. Capítulo 14 de Hechos, en el versículo 21, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, después de anunciar el evangelio, oiga eso, de predicar, de cumplir con la gran comisión, dice, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Les enseñaban, hermanos, les animaban, les exhortaban. Volvían con ellos para ver, hermanos, cómo estaba la fe de ellos. Les animaban a seguir adelante en medio de todas estas cosas, enseñándoles que el camino al reino, hermanos, de los cielos, hay sufrimiento, hay persecución, hay, hermanos, tribulaciones, hay oposiciones, hermanos. Eso es lo que el apóstol les enseñaba. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero ¿qué se enseña en nuestros días? Desde el momento que tú vienes a Cristo, se terminan todos tus problemas. Deja de ser pobre. Ya la enfermedad se va a ir de tu vida y ni una enfermedad te va a tocar. Y comienzan a decir tantas cosas incoherentes, hermano. Cuando el apóstol Pablo, el que está enseñando todo su ministerio, hermanos, sufrió tribulaciones, sufrió dolor, sufrió persecuciones, sufrió un aguijón en su carne, por el cual rogó a Dios 3 veces, dice la escritura, y murió así, hermanos. A Dios no le plació sanarlo. Él dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundantemente y sé también vivir en escasez, dice el apóstol. Todo, dice, lo he podido en Cristo, o lo puedo en Cristo que me fortalece. Estos hombres enseñaban, hermanos, que el reino, para el camino al reino de los cielos, van a haber pruebas, van a haber tribulaciones, vamos a pasar por momentos difíciles, hermano, donde los van a querer hacer creer que de verdad los malos somos nosotros. Pero es necesario que todo esto, dice el apóstol, pasemos como discípulos. Ellos se preocupaban por discipular, por la enseñanza, por dar el ejemplo a los nuevos conversos. Y todo esto él escribió inspirado por el Espíritu Santo, diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, sea cabal, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Es a través de la enseñanza de la escritura. La escritura ha sido inspirada para ello, para que nosotros, como iglesia del Señor, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, como personas que nos hemos arrepentido de los pecados, que hemos nacido de nuevo, que hemos, hermanos, renunciado a la vida que vivíamos y hemos puesto la fe en Cristo Jesús, caminemos, hermanos, en integridad, en santidad. Caminemos como Dios quiere que caminemos. Es necesario, hermanos, el discipulado en nuestras vidas para poder ver, amados hermanos, la vida que Jesús nos enseñó, la vida que Dios quiere que llevemos en Él hoy que hemos venido a sus caminos. Pongámonos sobre nuestros pies en esta tarde. Démosle gracias a nuestro Dios. Démosle gracias a Dios, porque hoy en esta tarde Él nos ha enseñado la necesidad que hay, hermanos, de ser buenos seguidores de Cristo, de ser buenos seguidores, de ser discípulos verdaderos, de ser discípulos bíblicos. La necesidad que hay a nuestro alrededor de instruir a mucha gente que divaga en cuanto a la fe, que no tiene fundamento, que no tiene firmeza, que no tiene crecimiento. Oh hermanos, usted y yo que estamos en este lugar,
Pidámosle a nuestro Dios en esta tarde que nos capacite, que nos ayuda, que nos enseñe. Pidámosle a nuestro Dios que sea Él quien nos ayude a obedecer, que nos ayude a ser buenos discípulos y discipular a aquellas personas que lo necesitan. Pidámosle a Dios que nos ayude a dar ejemplo, a imitarlo a Él, a nuestro Señor Jesucristo, cada día de nuestras vidas. Señor, que tu nombre sea glorificado en cada vida, en cada corazón. Que esta tarde, Señor, cada uno de nosotros pueda ver la realidad, Señor, en la que estamos caminando. Podamos, Señor, mirar nuestras vidas. Podamos, Dios mío, reflexionar. Podamos meditar. Cada uno de nosotros, Señor, podamos, Padre, discernir, Señor, la necesidad que hay en nosotros, primeramente, de ser capacitados, de ser, Señor, instruidos, de ser enseñados. La necesidad que hay, Señor, de crecer, de madurar. La necesidad que hay, Señor, de asemejarnos más a usted día con día. La necesidad, Señor, que hay en nuestras vidas, Padre de la gloria, para mostrar tu amor, Señor, para mostrar, Padre, la humildad, la mansedumbre, lo que usted pide en su palabra. Señor, ayúdanos, por favor, como iglesia. Aquí hay un remanente con deseo de ser capacitado, Señor, por tu palabra. Aquí hay un remanente, Señor, dispuesto, con el corazón abierto a tu enseñanza, Padre de la gloria, con deseo de oír tu voz, Señor, de conocer, Padre Santo, sus propósitos. Capacita hombres, capacita mujeres, capacita jóvenes, capacita niños, Padre, en este lugar, para seguir trabajando en la obra, Señor, del evangelio, para seguir predicando en la gran, Señor, en la misión que se nos ha sido encomendada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios mío, para honra y gloria suya. Que tu nombre se glorifique. Sea usted yendo delante de nosotros, Dios, delante de nosotros, delante de nosotros. Que nunca se aparte tu pisada, que nunca se aparte tu huella, que nunca se aparte, Señor amado, de nuestros ojos, Padre, sus marcas, Señor amado. Ayúdanos a seguirlo día con día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos en esta tarde, Señor, que cada día más hombres, más mujeres se levanten con el deseo, Señor, de participar en tu reino, con el deseo de trabajar en tu obra, con el deseo de que el reino sea expandido. Señor, que cada día más hombres puedan entender el propósito, Señor amado, Padre de la gloria, de predicar, de enseñar tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Dios mío, en esta tarde, para honra y gloria suya, Dios todopoderoso. Obra, Padre, en la vida de cada uno de nuestros hermanos, en la vida, Señor, de los nuevos conversos. Ayuda a los padres de la gloria, los amigos, Señor, que vengan a este lugar, sálvalos. Ten misericordia, Señor amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En esta tarde, usted y que nos está visitando, usted que sabe que no es un seguidor de Cristo Jesús, sabe que está alejado, sabe que no tiene una buena relación con Dios. Hoy en esta tarde el Señor lo llama a arrepentimiento. El Señor te llama en esta tarde. El Señor te llama que vengas a sus pies arrepentido, reconociendo tu condición espiritual, que estás muerto en delitos y pecados, que no mereces otra cosa más que la ira de Dios y la condenación eterna. Pero por su gracia, por su favor, en su misericordia, en su bondad, Él te está extendiendo su mano. Y solamente a través de Cristo Jesús puede ser perdonado, puede ser justificado, puede ser santificado. Solamente a través de Él. Pon la fe, pon tu confianza en Cristo Jesús para salvación. El Señor te llama. A usted que está en este lugar con necesidad de Dios, venga a Cristo hoy en esta tarde.
hoy en esta tarde, reconociendo que necesita un Salvador como Jesús, como el único Salvador que hay, como el único hombre que puede salvarte. Solamente Jesús puede darte vida espiritual. Ven a Cristo hoy en esta hora. Ven a Cristo, el Señor te llama, el Señor te llama. El Señor te llama y te dice: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día donde el Señor te está dando oportunidades, donde el Señor te ha dado de su gracia, donde el Señor te ha traído a este lugar para que veas la necesidad que hay en tu vida. El Señor te está llamando en esta tarde. Ven a Cristo Jesús, ven a Cristo Jesús, ven a Cristo Jesús antes de que sea demasiado tarde. Ahora que tienes esperanza, ahora que hay oportunidades en tu vida, el Señor te llama. Señor Jesús, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias, Dios mío. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta vida, Señor, que ha llegado a este lugar. Como iglesia, levante su voz y ore al Señor. Ore al Señor. Usted que está en este lugar, dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que necesito tu perdón. He fallado, te he ofendido muchas veces, pero he oído que tu gracia es grande, tu misericordia es incomparable, y con lazo de amor me has traído a tu redil. Dile: ten piedad de mí, ten misericordia. Dile: perdóname, perdóname. Dile: Señor, perdóname, perdóname, Padre. Borra toda mi falta, borra todos mis pecados. Dame la paz que necesito. Dile: Señor, dame la paz que necesito. Dame la paz que necesito, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh Dios Todopoderoso, llena esta vida con tu presencia, Dios. Llena esta vida, Dios mío. Mira la necesidad. Mira la necesidad que hay en él, Padre. Mira la necesidad que hay en él. Rompe todas cadenas, Señor amado. Libértalo, Padre, aleluya. Libértalo de todo pecado. Libértalo de toda obra de la carne. Y séllalo con el poder de tu Espíritu Santo, dándole poder, dándole autoridad, para que pueda vencer, Dios mío, toda tentación. Restaura su vida espiritual. Restáuralo con tu poder, Padre de la gloria. Sánalo, Señor, espiritualmente. Sánalo, Dios mío, espiritualmente. Sánalo físicamente, Dios mío. Obra en su vida para honra y gloria suya. Llénalo de la cabeza a los pies, que pueda experimentar tu gloria, tu poder, tu presencia. Cambia todo deseo, Padre, por el pecado. Cámbialo por deseo de tu presencia, por deseo de tu gloria, por deseo de conocerte, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para honra y gloria suya, Dios mío. Solamente tu poder puede libertarlo. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre, libre, libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice su palabra. Dios mío, glorifícate en esta vida, Padre. Glorifícate en esta vida. Gracias. Gracias por haberlo traído, Señor. Gracias por haberlo traído. Gracias, Dios mío, por haberlo traído. Gracias, Dios mío. Suya es la gloria, suya es la gloria,
Suya es la gloria. Suya es la gloria, amado. Suya es la gloria. Bendito Cordero de Dios. Bendito Cordero de Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba, Cristo de la gloria. Hay poder en tu nombre. Hay poder en tu nombre. Sánalo, Padre, sánalo. Libértalo, Dios mío, para honra y gloria suya. Hay poder en tu nombre, Dios. Hay poder en tu nombre. Hay poder en tu nombre. Hay poder.